Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, me alegro. Bienvenidos a tu podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Te habla Alfredo Villasmil Franceschi, el Villasmil 024. Y el tema de hoy: ¿quién ha sido el campo corto más grande de todos los tiempos? El más grande de la historia. Esto fue una encuesta que colocamos en Twitter y ha dado muchos resultados. Colocamos solamente 4 nombres: Ozzie Smith, Omar Vizquel, Derek Jeter y Luis Aparicio. Estos 4 dieron una votación interesante entre la encuesta que hicimos en nuestra red social Twitter, el cual usamos bajo el Villasmil 024, y fue lo siguiente: Omar Vizquel se llevó la preferencia del público votante, 45.1%. De segundo quedó Derek Jeter con 20.6%. Tercero, Ozzie Smith con 17.9%, y de último Luis Aparicio con 16.4%. Por supuesto, hubo un variopinto de respuestas en los comentarios y es bien interesante ver que hay personas que colocan a A-Rod, personas que colocan a Robin Jones, otros que colocan a Honus Wagner. También hubo una persona que puso a Mr. Cup, a Ernie Banks, una persona llamada Val Rivas, faltó Cal Ripken, Robin Jones, puso también Honus Wagner y otros tantos que respondieron. A todos ellos, a todos los que participaron en esta encuesta, les quiero dar las gracias, porque sobre esto es el podcast de hoy, ya que este 31 de diciembre del año 2019, feliz año a todos y que el 2020 sea más promisorio que el anterior, se acaban o cierran a las 11:59, a las 12 de la noche cierran las votaciones para el Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Evidentemente, Omar Vizquel es el venezolano que en este momento tiene más chance entre todos los peloteros retirados de ingresar al templo del perenne recuerdo, Cooperstown. Actualmente solamente hay un venezolano en ese recinto, Luis Aparicio, quien descansa en la inmortalidad entre los peloteros desde 1986. Pero vamos a desglosar un poco la encuesta y decir por qué colocamos solamente a estos 4 nombres. Bueno, primero porque Twitter no permite más de 4 nombres. Y segundo, porque quisimos tomar a los 4 campocortos que más juegos han tenido o que más donde más han participado, los que más partidos han jugado en la franja ancha y los que han tenido un mejor desempeño. Cabe destacar que Derek Jeter y Luis Aparicio, así como también Ozzie Smith, solamente jugaron en el campo corto. Derek Jeter también fue bateador designado, pero a la defensiva solamente fue campo corto, mientras que Omar Vizquel y todos los demás mencionados por el público jugaron otras posiciones. Así que por eso nos decantamos, inclusive nos pudimos haber decantado entre estos 3, Ozzie Smith, Omar Vizquel y por eso Luis Aparicio y Derek Jeter. Por eso a los otros no los colocamos. Sin embargo, Omar Vizquel jugó en la posición y no lo sacamos de allí por razones obvias. Es digamos, el favorito de muchos seguidores venezolanos y de muchos latinoamericanos, y queríamos saber qué pensaba esta audiencia de habla hispana. Aquí en la República Dominicana he hablado con un sinnúmero de periodistas, más de 15 colegas, y todos nos dicen, o todos ellos consideran de que Omar Vizquel tiene los méritos para llegar al Salón de la Fama. 45.1% en la encuesta que hicimos en Twitter dice lo mismo. Pero realmente, ¿quién es el campo corto
más grande de la historia? Bueno, de eso se trata y eso es lo que vamos a explorar al regreso. La primera variable que escogimos es la de los juegos. Estos 4 campocortos han sido lo que mayor cantidad de partidos han tenido en la grama corta. Como le dijimos, todos ellos pasaron los 2.500 juegos jugados. Así que ellos tuvieron muchísimas oportunidades de errar, muchísimas oportunidades de equivocarse y muchísimas oportunidades de acertar. Entonces comencemos con el desglose de los números. Como periodista estoy obligado a decir de que la historia y muchos colegas, muchos historiadores colocan a Ozzie Smith como el más grande campocorto defensivo de la historia del béisbol. Más allá del WAR, una estadística sobre todo en la defensa que no es que desestimo, sino que utilizo otros análisis que pueda tener Ozzie Smith. Comencemos con la preferencia de los votantes. Fue electo en el año 2002 y entró solo en lo que respecta a la elección de votantes. Ozzie Smith recibió 433 votos para un 91.7%. Fue su primer año de votación y nadie jamás dudó de que el Mago de Oz, este campeón de las manos, el mejor campocorto que por lo menos he visto yo jugar como shortstop, entrara, este oriundo de Mobile, Alabama, fuera entronizado en su primer año y además solo, porque él solo, como siempre, topaba la escena. 1,80 m de estatura, 68 kilos de peso. Un hombre que entraba al terreno de juego dando un salto mortal y siempre era un espectáculo. Jugó la gran mayoría de su carrera, comenzó con los Padres de San Diego y en el año 1982 ya vestía la camiseta de los Cardenales de San Luis. En 1982 fue cambiado por los Padres por Sixto Lezcano y Gary Templeton, y Ozzie Smith desde ese momento hasta su retiro estuvo con los Pájaros Rojos. Hay que decir que en ese momento jugaba en un Busch Stadium con grama artificial, es decir, casi todos los 2.511 juegos que tuvo en la grama corta Ozzie Smith, la gran mayoría fueron en grama artificial. En grama artificial la bola corre mucho más, en grama artificial es mucho más difícil llegarle a la pelota. Claro, tampoco hay malos bounce, tampoco la pelota rebota hacia otro lado, pero es mucho más difícil participar en un lance defensivo en grama artificial que en grama natural. Y Ozzie Smith, vamos a dar el desglose de Ozzie Smith. Ozzie Smith fue un pelotero que jugó 19 temporadas en Grandes Ligas. Fue electo a 15 Juegos de Estrellas. Ganó 13 guantes de oro. Fue el más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional con el equipo de los Cardenales de San Luis en el año 1982. Y además de eso fue un titán en todo lo que se refiere al arte de tomar pelotas en la franja ancha, en el campo corto. Veamos, yo siempre he dicho que una de las estadísticas que más mide el alcance de un jugador en el campo corto son las asistencias. Ozzie Smith en el año 1980 tuvo 621 asistencias. 621 asistencias. Eso quiere decir que decapitó 621 batazos que pasaron por la grama corta. Nunca, ningún paracorto había llegado siquiera tan cerca de semejante cifra. Y al final de su carrera terminó con 8.375 asistencias. Ozzie Smith
de verdad, fue un mago en la franja ancha, en la pradera corta. En ese momento tenía 25 años de edad y jugaba con los Padres de San Diego. Así que Ozzie Smith, allí en su primer año, 548 asistencias, después 555. Tuvo temporadas magistrales con el guante. De sus 19 temporadas, 8 fueron de 500 o más asistencias. Y esto te dice a ti todo lo que era capaz de hacer. En lo que a doble plays respecta, 1590 jugadas de doble matanzas fueron realizadas por este titán del campo corto. Entre ellas tuvo un total de 5 temporadas de 100 o más dobles matanzas y se retiró con 4.249 outs realizados. Muchas personas dicen que no lo vieron jugar. Muchos jóvenes dicen, bueno, es que yo no lo vi jugar. Para evaluar a un jugador no es necesario verlo, para eso están los números. Y cuando hablamos de Ozzie Smith o Oswald Donovan Smith, nos encontramos con un pelotero que, si bien es cierto, no ha sido el mejor bateador entre los de su posición. Terminó con un total de 2.460 hits de por vida, 4 temporadas de 30 o más dobles, y en 1987 tuvo 40 dobles y 75 empujadas, un averaje de bateo de 303, 392 de OBP y un OPS acumulado de 775. Un OPS total de 775 con un OPS acumulado de 105. Digamos que esta fue el premium, el top en su campaña ofensiva. En esa temporada fue 600 turnos al bate, tomó 89 bases por bolas. Y aunque ustedes no lo crean, Ozzie Smith era un hombre muy difícil de hacer out. Estábamos en una época muy diferente a la actual, en una época donde hacer contacto, donde para un primer bate envasarse era muy significativo. En un total de 10.778 turnos, 589 abanicadas nada más. Es decir, se ponchó solamente 589 veces de 10.778 turnos, de 9.396 turnos, fueron 10.778 apariciones. Ozzie Smith solamente abanicó la brisa en 589 oportunidades. En mi opinión, es el más grande campo corto que haya pasado por el béisbol. Ni Omar Vizquel, ni Luis Aparicio, ni ninguno de los campocortos que vemos en la actualidad ha tenido la plasticidad, ha tenido la elegancia, ha tenido la cobertura de terreno y ha hecho las maravillas que Ozzie Smith hizo en el campo corto. Y al decirlo, no estoy negando que Omar Vizquel haya tenido elegancia, no estoy diciendo que Omar Vizquel no fue elegante, no estoy diciendo que Omar Vizquel no haya hecho magia. Estoy diciendo sencillamente lo que muchos cronistas, muchos analistas y los que tuvimos la oportunidad de ver a Ozzie Smith vimos. Ozzie Smith ha sido el fenómeno más grande que ha tenido el béisbol en la grama corta. Vamos entonces ahora a hablar las otras opciones en las encuestas y repasar sus números. Y después, al final del blog, tú mismo sacarás las conclusiones. Como esto es un podcast de béisbol y estilo de vida, y donde nosotros tratamos de ser lo más objetivo posible, también es bueno decirles a todos ustedes que este servidor da su opinión o por lo menos sugiere algún candidato. Si tú tienes otro, también lo puedes poner en la caja de comentarios en Twitter, Facebook o cualquiera de las plataformas donde nosotros actuamos interactivamente bajo nuestro seudónimo, El Villasmil 024, que es como nos identificamos en las redes sociales. Ya venimos con más de tu podcast, Quieto en Primera, béisbol y estilo de vida.
surge el turno pues de hablar de Luis Ernesto Aparicio. Y también voy a aprovechar para terminar de hablar sobre el tema y redondear de una vez. Ya en la parte anterior escuchamos todo lo que era Ozzie Smith y ahora vamos a hablar de Luis Aparicio. Cuando Luis Aparicio se retira, era el 10º mejor robador de la historia y es el único pelotero en la historia del béisbol con 9 temporadas consecutivas como mejor robador de bases. Ni Rickey Henderson, ni Ty Cobb, ni Vince Coleman, ni ningún jugador en las mayores ha logrado ser mejor robador de bases durante 9 temporadas consecutivas. En su primer año, 1956, fue champion robos con 21 bases robadas. Pero aquí hay que aclarar algo de Luis Aparicio. Luis Aparicio cambió la forma de jugar al béisbol. Luis Aparicio fue un hito. Luis Aparicio era una persona que tiene hasta un vocablo en el diccionario Dixon de béisbol, lo que se llama doblete a lo Aparicio, que era coger una base por bola o envasarse por hit y llegar a la segunda con un robo de base. Eso es lo que se llama un doblete a lo Aparicio. Y ese término está acuñado en el diccionario Dixon de béisbol. Dicen que Aparicio no batió 300, no era un buen bateador. Era una época donde importaban otro tipo de cosas en los campos cortos. Y sin embargo, Luis Aparicio nunca tuvo una campaña, salvo la primera, con más de 60 ponches. En 10.230 turnos se ponchó 742 veces. Por supuesto, como primer bate, 736 bases por bolas no es nada, pero él era un pelotero que trataba de poner la bola en juego, trataba de hacer contacto con la pelota. Así lo enseñaron a jugar y así se jugaba en aquella época. Entró al Salón de la Fama en 1984 con el 84.6% de los votos. 84.6% de los votos. Fue el primero en su clase. Luis Aparicio, en su 6º año de votación, le ganó a Harmon Killebrew y a Don Drysdale en votaciones. Sí, señor, como ustedes lo escuchan, al gran Harmon Killebrew y a Don Drysdale. Estos dos también entraron ese año al Salón de la Fama del Béisbol en 1984, junto al gigante, el pequeño gigante de Maracaibo, Luis Aparicio. Pero vamos a los numeritos defensivos de Aparicio, ¿no? A lo que lo hizo grande, lo que realmente lo convirtió en su época en el mejor pelotero del béisbol o el mejor shortstop del mundo y en uno de los 3 mejores pagados del béisbol. El béisbol es salario, el béisbol es resultados. Y en esa época, Luis Aparicio era en su premium, en su prime time, fue el mejor pelotero, uno de los 3 mejores peloteros del béisbol y fue uno de los mejores contratos del béisbol. Aparicio lo cambian por Ol Smith junto a Ol Smith a los Orioles de Baltimore por Ron Hansen, Dave Nicholson, Pete Ward y Hoyt Wilhelm en 1963. Y ya, una vez que lo cambian, en 1966 estaba en el Salón estaba ganando un anillo de Serie Mundial junto con aquella super maquinaria del equipo de los Orioles de Baltimore, al lado de jugadores como Andy Echevarren, como Brooks Robinson, como Frank Robinson, como Paul Blair y aquel cuerpo de lanzadores que tenía entre otros a Dave McNally y a Jim Palmer. Luis Aparicio, sus números defensivos son realmente sorprendentes. Primero, debemos decir que Aparicio fue seleccionado a 13 Juegos de Estrellas, novato del año en 1956, ganó 9 guantes de oro, ¿ok? Y dejó, al momento de retirarse, era el campo corto con la mayor cantidad de juegos jugados, 2.581. Nunca jugó otra posición. No fue bateador designado, no jugó en la segunda base. 2.581 juegos en el campo corto, de los cuales 2.538 los inició y completó 2.377. Además de todo esto, hizo 8.016 asistencias en 18 temporadas.
No ha habido un campo corto en la historia del béisbol con más temporadas realizadas, solamente Ozzie Smith lo superó, con mayor cantidad de asistencias realizadas por juegos jugados como campo corto que Luis Aparicio. Un total, todas sus temporadas, salvo la de 1967 y la de 1971 y 72, cuando se lesionó, todas sus temporadas fueron de 400 e inclusive tuvo 3 temporadas con 500 asistencias. Se retiró realizando una cantidad enorme de 1553 dobles matanzas, solamente superada por Omar Vizquel y también por Derek Jeter. Entonces Luis Aparicio ha sido, en mi opinión, un campo corto fuera de serie. Nunca lo pudimos ver y uno busca videos en Twitter, en YouTube y en el archivo de Major League Baseball, y es prácticamente imposible conseguir sobre archivos o videos buenos sobre Luis Aparicio, pero muchísima gente habla, y además los votantes del Salón de la Fama en aquella época, todos esos periodistas que presencialmente ven el juego de pelota, hablan muy bien sobre lo que fue Luis Aparicio. Pero además el público lo eligió 13 veces para el Juego de Estrellas, el venezolano que más Juegos de Estrella ha participado en 13 oportunidades. Y además, antes de Miguel Cabrera y de José Altuve, entre los campocortos venezolanos, Luis Aparicio ha sido el único que estuvo a punto de ser MVP. Fue en el año 1959, llegó segundo en las votaciones de más valioso. Entonces, fueron 9 guantes de oro. Sin embargo, yo los guantes de oro no los coloco aquí, o vamos a colocarlos. Fueron 9 guantes de oro contra 13 de Ozzie Smith y 13 de Osvaldo Guillén. Pero no hay ninguna categoría defensiva donde Omar Vizquel sea mejor que Luis Aparicio. Ninguna, y se las voy a demostrar, se lo voy a decir en este momento. ¿Por qué? Omar Vizquel, por supuesto, era un pelotero fuera de serie, unas manos prodigiosas. Bueno, de hecho, antes de continuar de Omar Vizquel, la expresión ese campo corto tiene buenas manos, o manos de seda, o manos de lo que sea, pero ese campo corto tiene buenas manos, es un término que le acuñaron también a Luis Aparicio. Fue un hombre que dejó un legado muy grande en el béisbol, un hombre que marcó una época y que marcó una generación de campos cortos completamente diferentes, y fue el primero en la votación, 86% por encima de leyendas como Don Drysdale y Harmon Killebrew. El béisbol es resultados. Usted saque sus conclusiones. Entonces, vamos a ver. Omar Enrique Vizquel nació, como les dijimos, en Caracas el 24 de abril de 1967. Este año será manager, en este 2020 será el manager de los Potros de Tijuana en la Liga Mexicana. Omar Vizquel se retira después de 24 años, una fructífera carrera, 2.968 partidos y un total de 10.586 veces al bate. Fue un pelotero que consumió que tuvo 1.028 bases por bolas, 1.087 ponches, y entre las bases robadas 404 bases robadas, 167 outs, menos bases robadas que Luis Aparicio. Esa es una de las cosas que debemos decir. Omar Vizquel tuvo menos bases robadas que Luis Aparicio, quien terminó con 510 bases robadas, y menos bases robadas que Ozzie Smith, quien terminó con 580 bases robadas. Es decir, Aparicio terminó con 506 bases robadas, Ozzie Smith terminó con 580 bases robadas, y Omar Vizquel tuvo apenas 404 bases robadas, jugando 24 temporadas.
en más temporadas que las que jugó Ozzie Smith y las que jugó Luis Aparicio. Omar Vizquel solamente fue a un juego, fue seleccionado a 3 juegos de estrellas. ¿Okay? El juego de estrella del 98, del 99 y del 2002, y en uno de ellos participó como segunda base. Fue ganador de 11 guantes de oro, un pelotero excelso defensivamente, y su mejor averaje fue en el año 1999 cuando quedó sexto en la Liga Americana con 333 de promedio. Es séptimo en juegos jugados en la Liga Americana, duodécimo pelotero en la historia con 12.968 juegos jugados. Y si nos ponemos a ver nosotros cuál ha sido la categoría que más lideró Omar Vizquel en su historia, fue en la Liga Americana, donde siempre jugó hasta que llegó a los Gigantes de San Francisco en el año 2005, pero siempre jugó desde sus inicios, del 89 hasta el 2004 jugó en la Liga Americana. Bueno, su liderato era de toques de sacrificio. En el 97-16, en el 98-17, en el 2004 y en el 2005 20, y en total dejó 256. Estábamos en una época donde todavía no se entendía la importancia del toque de sacrificio, pero si vemos todas las estadísticas desde cualquier punto de vista, Omar Vizquel está por debajo tanto de Ozzie Smith como de Luis Aparicio. Claro, la elegancia de Omar Vizquel. Omar Vizquel, vamos con las asistencias. Vamos a poner, Omar Vizquel jugó 2.609 juegos en el campo corto. De esas, solamente pudo conseguir 7.676 asistencias. Nunca tuvo una temporada de 500 asistencias. Jamás tuvo una temporada de 500 asistencias. Fue 1.734 doble plays y 4.102 outs realizados en 2.609 juegos en el campo corto. Luego también participó en segunda base, tercera base, designado, primera base, outfield, right field y left field. Al final terminó siendo un utility y terminó siendo un maestro y formador de juventudes dentro de los equipos donde jugó al final de su carrera, sobre todo en Texas, los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto. Ahí están los números de Omar Vizquel. Un hombre que hacía magia en el campo corto, sí, pero al momento de retirarse, no era un Hall of Fame seguro. Y muchos periodistas, votantes, que es lo que a mí me interesa, no es lo que yo opine, es lo que me interesa. Los votantes del Salón de la Fama, los que están allá, los que ven los juegos de pelota, han dicho que Omar Vizquel es lo que se llama un borderline. Tú tienes que argumentar, tú tienes que armar un caso para poder decir algo, o para poder, digamos, que Omar Vizquel merece estar en el Salón de la Fama. Vamos entonces ahora con quien yo considero no el mejor shortstop defensivo, ¿no? Pero creo que de los 4 y nadie puede decir nada, creo que es el más importante de todos, por lo menos el que marcó una época, sin lugar a dudas, y es Derek Jeter. Derek Jeter jugó toda su vida, 20 temporadas con los Yankees de Nueva York. Jamás participó en otro equipo. Un total de 4 series mundiales. Fue el MVP de la Serie Mundial del año 2000, cuando los Yankees le ganaron esa Serie Mundial, que fue la famosa Serie Mundial del Subway contra los Mets de Nueva York. Entonces, además de eso, entre sus logros conseguimos 5 bates de plata, 14 juegos de estrella, ¿ok? Y desde el punto de vista ofensivo, el campo corto
como jugador del campo corto con más indiscutibles, terminó su carrera con 3.465 hits conectados, un total de 1.082 bases por bolas y además 1.311 carreras impulsadas. 1.311 carreras impulsadas. Y fue el campo corto que en 20 temporadas tomó más turnos al bate. 11.195. Pero no solamente jugó en dos posiciones, fue campo corto y bateador designado. 2.660 juegos como campo corto. 2.660 juegos. Inició en el campo corto y como campo corto jugó al final 2.674. Hablemos de las asistencias. En las asistencias de Derek Jeter, 6.605. Si nos ponemos a ver, no estuvo por encima de Omar Vizquel, no estuvo por encima tampoco de Ozzie Smith, ni tampoco estuvo por encima de Luis Aparicio. Sin embargo, las deficiencias defensivas que pudo haber tenido como campo corto, las subsanó con creces, ¿verdad? Con su bate. Además, realizó 1.408 doble plays y 3.820 outs. Saquen ustedes las conclusiones. Omar Vizquel nos podrá doler mucho a los venezolanos, nos podrá, podemos decir lo que sea, pero Omar Vizquel, de estos cuatro, no ha sido el mejor shortstop de la historia. De los cuatro, si me ponen a dar mi opinión como campo corto, como pelotero completo, por supuesto, a Derek Jeter tenemos que ponerlo allí, pero el campo corto es una posición donde la defensiva juega un papel preponderante. Tenemos que poner primero que todo el mundo a Ozzie Smith, el más grande campo corto defensivo de la historia. Desde el punto de vista defensivo, junto a Ozzie Smith, luego viene Luis Aparicio. En un tercer lugar, Omar Vizquel. Y último, desde el punto de vista defensivo, Derek Jeter. Sin embargo, si vamos a un overall, tendría que decantarme primero por Derek Jeter, luego por Ozzie Smith y Luis Aparicio, y al final tendría que poner a Omar Vizquel. Este podcast debió haber sido grabado el 31 de diciembre, pero por cuestiones de logística, lo estamos grabando el 2 de enero del 2020. Feliz año para todos. De verdad, ha sido un placer trabajar para mí durante el 2019, uno de los años más productivos en mi carrera periodística. Los espero en un próximo podcast. Si ya llegaste hasta aquí, solamente te voy a pedir que vayas a mi canal, el Villasmil 024, donde hablamos de béisbol, estilo de vida. Me dejes tu like, me dejes tu suscripción y sigas disfrutando de un buen contenido. Que tengas un venturoso año 2020 y que todas tus metas se hagan realidad. Por mi parte, ha sido un placer trabajar para ti y yo me despido como siempre hasta un próximo podcast aquí en Quieto en Primera, béisbol y estilo de vida. Listo, se acabó el juego. Chao.